Ok, Bueno, entonces vamos a repasar los nouns y vamos a ver cómo se clasifican en countable, que son los que se pueden cuantificar o contar, versus los uncountables, que son sustantivos que no se pueden contar. Por sentido común, creo que ya nos hacemos una idea, ¿verdad? De cosas que se pueden mencionar que son contables y otras que no tienen una cuantificación. Simplemente podemos decir que es mucho o poco o muy poco, pero no se puede poner, no se le puede poner un número, ¿verdad? Entonces eso ya más o menos nos da una idea. Bien, entonces, vamos a ver primero la definición de cada uno por separado, características, y luego vamos a ver qué aplicaciones se les puede dar en las oraciones. Porque, como yo estaba comentando antes de empezar a grabar, esto tiene que ver mucho con gramática, ¿sí? Gramaticalmente tenemos que entender qué sustantivos son cuantificables y cuáles no para saber qué tipo de palabras los van a acompañar. Entonces vamos a empezar con los que son perdón. Entonces los countable versus los uncountable son, por decir así, una manera en la que los podemos clasificar. Por ejemplo, una apple, una manzana, que yo mismo le estoy diciendo en la oración, es algo que se puede contar, porque lo acabo de decir, una manzana, ¿no? Pero por ejemplo, water, que también es un noun, pero no se puede contar, porque yo no puedo decir un agua, no puedo decir en español sí tendría sentido porque a las bolsas de agua le decimos, deme un agua, deme dos aguas, sí, porque es agua en bolsa, ¿no? Pero en el contexto de que si yo tengo una masa de agua, no puedo agarrar un pedazo de la masa de agua y decir un agua, ¿sí? No es algo cuantificable. Understanding this distinction is fundamental in mastering English grammar. See, this is key. ¿Por qué? Porque nos sirve para gramática. Ok, y vamos a ir explicando más adelante. Entonces, ejemplos de countable nouns. Countable nouns refer to items. Items means objetos. Lo pueden agregar a su vocabulario. Items. Items. Muchas personas van a escuchar que dicen items. Es item, está bien dicho. items. Pero items es la manera correcta. Items that can be quantified. Quantified. Existing in both singular and plural. Entonces, vamos a hablar de cosas tanto en singular como en plural, como cuando yo di el ejemplo de una manzana, singular, ¿no? Such as, ay, me gusta que aquí sí lo pusieron bien. Such as, como. Esto es, en vez de decir for example, decir such as y seguir enumerando lo que vamos a decir está mucho mejor. Such as apple versus apples, que sabemos que aquí está el singular y aquí está el plural. Algunos otros ejemplos está book, car, idea, son cosas que son cuantificables. A ver, ojo, unas cosas son tangibles y otras no son tangibles como tener una idea, pero sí son cosas que se pueden contar, ¿sí? No pensemos que porque algo, por ejemplo, no tiene una existencia física, no lo podemos contar. Hay cosas que sí se pueden contar. Their ability to be counted is fundamental in distinguishing them from uncountable nouns. Bien, entonces estos son los que son cuantificables. ¿Cuáles son las características de sustantivos que son cuantificables? Bueno, se pueden contar usando los números, ¿no? 5, el 8, el 10. A book and two books. Ese es un ejemplo. Em, have both definite and indefinite articles. Se usan con ellos artículos definidos e indefinidos, como un y unos. Esos son los artículos definidos e indefinidos, ¿no? Unos. Y este tipo de nouns forman plurales agregándole una S o un IS al final. Como por ejemplo, en la palabra book solo le agregamos una S al final y se transforma en books. Desde ahí estamos viendo que ese noun es un countable noun. O por ejemplo, en Apple le agregamos una S. Al final a Apple tenemos apples, es plural y eso nos dice que es countable. ¿Ok? Por ejemplo, a water no le podemos poner una S al final para decir waters. No se puede. Entonces, desde ahí estamos viendo que no es countable. Ah, y dependiendo del contexto, por ejemplo, la palabra time
que estamos hablando del tiempo, en ese contexto a time no le podemos poner la S, porque no podemos decir un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Pero la palabra time también significa veces, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces. En ese caso sí se le puede agregar una S. Entonces, Mm, this is an example that I gave you two times. Ahí el sustantivo se vuelve countable. Pero en el contexto de hablar de tiempo, no es countable, ¿sí? Entonces, sí, time es una palabra que tiene two meanings. Quiere decir tiempo o puede decir veces. Entonces, en el contexto de hablar de tiempo, no es countable, pero si hablamos de veces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, sí es countable. ¿Ok? Estas cosas, la mayoría, no hay una regla gramatical que nos diga que qué es countable y qué no, sino que nosotros las tenemos que ir descubriendo a medida que leemos, escuchamos, conversamos y miramos películas, entrevistas, series de televisión. Así es como nosotros vamos descubriendo qué es countable y qué no es. Y muchas cosas, pues, tratamos de buscar el equivalente en español y empieza a tener sentido, ¿no? Entonces, ese ejemplo con la palabra time creo que es muy bueno para entender todo el diverso espectro que hay de opciones, ¿no? Al venir y utilizar la gramática con los sustantivos, ¿sí? Entonces, ahora vamos con los uncountable, ¿sí? Y de hecho creo que ahí aparece un reloj en representación del tiempo, ¿no? Em, los uncountable nouns denote substances or concepts that cannot be counted individually. Vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, los uncountable son sustancias o conceptos que no se pueden contar de manera individual. Desde la palabra, por ejemplo, sustancia, ya nos hacemos una idea, ¿no? En cierto contexto, el tiempo, el agua, el aire, el fuego son sustancias, ¿no? Se sabe que pueden existir en cierta cantidad, por así decirlo, pero de manera gramatical y dentro de la lingüística no se puede decir que podemos tener uno o dos o tres o cuatro de esas cosas, ¿sí? Sí se pueden usar unidades de medición, pero ya eso es en otro contexto, ya es un contexto ya como más científico, donde se quiere ser exacto en la medición de las cosas, pero hablando de lingüística, no son cosas que se puedan cuantificar. Son medibles, sí, pero no se pueden cuantificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, water and information, ¿no? Water es algo tangible, information es algo intangible. De nuevo estamos viendo ese concepto de lo tangible y de lo intangible. Entonces, hay uncountable nouns that you cannot touch, that doesn't have an existence, a physical existence. ujú, Y tenemos otros que sí, como el agua, el fuego, los elementos, ese tipo de cosas por lo general, ¿no? Entonces, they are treated as singular and do not have a plural. Esto es key. They do not have a plural. Entonces, water es solamente water, no podemos decir waters. Ok. Information es solamente information. No existe la palabra informations. Ok. And that's key. Para que no nos equivoquemos y no digamos informations. En español creo que sí cambia, porque en español creo que eso sí sucede, ¿no? Bueno, estoy tratando de recordar algunos ejemplos. No creo que nunca haya escuchado decir la palabra informaciones, porque creo que está mal utilizada. Eso es algo que con alguien que sepa de lingüística lo voy a consultar. A mí me gustaría muchísimo tener algún amigo o amiga que sepa de lingüística, pero todo creo lo que de está, lingüística. Ajá. creo que está mal dicho. Sí, no, no Sería existe eso. mucha información, ¿verdad? Exacto, No, en mucha, español sucede lo mucha mismo. información. Ujú. Y una pregunta, Ajá. con gotas de lluvia, Las gotas sí ¿cómo son cuál sería el caso? cuantificables, sí. One drop, two drops, three drops, four drops, esas sí son cuantificables. Ajá. Ya, ok, ok. Hay que hacer la aclaración, el agua es medible porque hay unidades de medida, los litros, los galones, las toneladas, ¿sí? Pero en términos de lingüística, la palabra agua como tal no es cuantificable, ¿ok? El objeto
físico de agua sí se puede medir, ¿ya? Pero es una diferencia. Una cosa es que algo que es medible, algo que es cuantificable. Sí. Ya. Las gotas sí son cuantificables. Gotas es un sustantivo que sí es cuantificable. ¿Y cuáles son las características entonces de los uncountable? Que no tienen una forma plural. Esta es la primera cosa por la cual lo vamos a identificar. They cannot be counted numerically. No se le puede contar de manera numérica. No puedo decir one water, two waters, three waters, four waters. No. Vaya, en otros contextos socioculturales sí tendría sentido, porque por ejemplo, en México, para hablar de los famosos frescos que tomamos nosotros, les dicen aguas, el agua de limón, el agua de tamarindo, el agua. En ese contexto sí, ¿verdad? I want three tangerine waters. Ahí sí tiene sentido, ¿ya? Pero porque estoy hablando de una frase, en realidad no es una sola palabra, ¿sí? Porque estoy hablando, qué sé yo, agua de limón. Ah, can I have three lemon waters? ¿Será que me puede dar tres aguas de limón? Ahí tiene sentido, ¿ok? Pero ojo, esto es algo que en países fuera de México jamás lo van a decir porque no existe. A menos que, por ejemplo, venga un mexicano y ponga un puesto de aguas en Estados Unidos y él quiera americanizar los nombres que existen en español. Por lo general, para mantener uno su cultura, mantiene los nombres en español. Y el griego que tiene que decir, deme un agua de limón. Sí, pero si el mexicano quiere venir y ser inclusivo, lemon water. ¿Ok? Esa es la versatilidad de aprender los idiomas, que tiene que ver también con la cultura. ¿Sí? Bien. Aquí, por ejemplo, los quantifiers, these are a new kind of words we're going to learn. Este es el nuevo tipo de palabras que vamos a ir aprendiendo. Se usan, por ejemplo, palabras como some o much, ¿sí? Y aquí es donde ya empieza a entrar en juego la gramática. Cuando tenemos entonces uncountable nouns, utilizamos quantifiers como some y much son los que vamos a utilizar cuando es algo que no es cuantificable. Por ejemplo, vaya, tenemos milk. Can I have some milk? O por ejemplo, how much milk do you need? Information. Um, that was too much information. Esa fue como demasiada información. Too much information for me to digest. Mucha información para mí para digerir. To understand, to command. Son ejemplos de cómo se usan much y some. O por ejemplo, si lo queremos ver en forma interrogativa, em, can you give me some information so I can get ready for the interview? ¿Será que me puede dar cierta información para que yo me pueda preparar para la entrevista? Sí. Y ahí estoy utilizando muchos conceptos de equivalencia, porque por ejemplo yo dije get ready, yo no dije prepare. Porque lo que hacemos automáticamente los que hablamos español es que buscamos algo que suene igual a lo que se dice en inglés. Pero es más, en términos de hablar de preparación y todo eso, se usa get ready. No se dice prepare. Sí, no está mal decir preparing, pero es más natural o más común decir get ready. Ujú. Entonces, ahí está, ahí dejo ese ejemplo. Can I have some information so I can get ready for the interview? ¿Me puede dar cierta información o algo de información? De esa manera yo me preparo para la entrevista. Bien. Entonces, information, milk, time, otras cosas tangibles como water, fire, earth, esas cosas elementales. Como no son countable. Los elementos también, ¿verdad? Como el hierro, el estaño, qué sé yo, el uranio, no son cuantificables. Son elementos, entonces son medibles, pero no son cuantificables. Bien. Entonces, vamos a ver ejemplos de ambas opciones. Vaya, por ejemplo, ya vimos que las frutas, por ejemplo, se pueden contar. Otros objetos, como los vehículos, se pueden contar. Se pueden transformar en plurales. Ay, perdón, lo subrayé mal. Que eso es una de las primeras señales de que es algo que es cuantificable, ¿no? Porque podemos decir apples, podemos decir cars,
Si usamos student, también se puede poner en plural, students. These nouns have distinct plural forms, making them easily to identify and in language usage. Así que this is key. Whenever you see plural word that ends in s, that means it's a countable noun. Siempre que vean una palabra en inglés que esté en plural, que termine en s, es porque es cuantificable. Ok, vamos a ver ahora ejemplos de nouns que son uncountable. Por ejemplo, sugar. Sugar es un noun que es tangible, pero que no es cuantificable. A menos que nosotros especifiquemos que estamos hablando de un cubo de azúcar, can I have one of sugar? Pero porque estoy usando el artículo of sugar, estoy dando por sentado que es one cube of sugar. No sé si eso no sé si eso se entendió bien, Sí. pero no puedo decir I need one sugar, no. Ajá. Porque simplemente porque estamos omitiendo la palabra of, ahí cambia totalmente el sentido de lo que estamos diciendo. Hay cosas que son así de delicadas en el inglés, sí. Pero si yo digo, can I have three of sugar? Entonces sí, estoy explicando que es algo que es countable porque estoy hablando del cubito, el cubito, o de la bolsita de azúcar. Sí, yo creo que esa expresión venía de cuando el azúcar se servía en cubitos, pero luego cambió a la era moderna cuando se servía en de esas bolsitas que tienen abre fácil. Entonces el sugar no es countable, ¿ok? Music isn't countable neither, tampoco se puede contar. Yo no puedo decir one music, two musics o three musics, ¿ok? En el español creo que sí hacemos esa aberración. Unas músicas antiguas. No, no existe eso. Se diría una música antigua. Entonces, we already know what music is, ¿no? A form of art enjoyed universally. Eh, Entonces, music is not a countable noun. Advice, which is something you cannot, algo que no es tangible, no se puede contar. Nosotros podemos decir, I'm giving you a lot of advice, te estoy dando muchos consejos, ¿sí? Pero no puedo decir, I'm giving you three of advice, no se puede, no puedo decir, te estoy dando un 3 de consejo. Entonces, lo mismo pasa con information, ¿no? Podemos decir que es mucho o muy poco, pero no es algo que se pueda cuantificar. Ahora, ¿cómo vamos a usar los quantifiers con estas palabras? This is the tricky part. Entonces, we have quantifiers such as few or many, which mean the opposite one from another. Entonces, few es solamente como unos cuantos y many es bastante, mucho. Y several es como igual, quiere decir bastantes. Entonces, these are essential for expressing quantities of countable nouns, such as, for instance, you can say many students para indicar que es un grupo de estudiantes grande. So, podemos decir a few apples para indicar de que es una cantidad más pequeña, solamente unas cuantas manzanas, a few apples. Así que entender estos cuantificadores nos ayuda a poder tener una comunicación más clara, ¿sí? Y dependiendo de si ese sustantivo se puede contar o no, nosotros vamos a usar las famosas palabras de much y many. Entonces, el many se usa para lo que es countable y el much se usa para lo que no se puede contar. Esa es una regla súper importante. Many es para many es para lo que se puede contar y el much es para lo que no se puede contar. Eso se nos tiene que quedar grabado porque a veces nos vemos en aprietos en el inglés cuando queremos decir de algo y no estamos seguros si eso se puede contar o no. Y es algo que
con lo que nos tenemos que ir familiarizando, ¿sí? Porque em, tenemos que ir como que afinando nuestro sentido para definir qué se cuenta y qué no. Ok. Entonces ahora vamos con los uncountable. Y como había explicado, palabras como much o little son palabras que se usan para cosas que no son cuantificables. Por ejemplo, si decimos, there isn't much information available, estamos diciendo no hay mucha información disponible. Esta es la palabra que acompañaría a este sustantivo porque information is not a countable noun. This usage clarifies the concepts of quantity in abstract concepts. ¿Por qué se usa la palabra abstracto? Porque de repente cuando a alguien se le presenta este tema por primera vez, no va a entender muy bien cómo qué quiere decir, ¿no? Pero hay otra persona que está en otro nivel de abstracción, como un profesor, un ingeniero, un científico, que lo va a entender perfectamente bien y va a tener que venir y transferirle esa información a la otra persona para que esta persona esté al mismo nivel. Sí, así más o menos es como tengo entendido yo que se maneja la abstracción, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos abstractos sí se tienen que ir aprendiendo como que por, de manera empírica de lo que escuchamos o de lo que entendemos de la realidad cuando nosotros vemos a las demás personas expresarse de lo que les rodea en el entorno. Entonces vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Cosas tangibles, intangibles, em, conceptos que, como estaba explicando yo, sabemos de que puede haber mucho o poco de esas cosas, pero que no se pueden contar. Entonces, un summary de countable nouns. Bien, los countable nouns se pueden enumerar. Se pueden distinguir entre singular y plural, ¿ok? Como apple y apples. Orange, oranges. Eh, ¿Qué más? One pizza, two pizzas. ¿Sí? Son countable. Entonces, apple is singular, one apple. Apples, which is plural, we can number it with a number two, two apples, one apple. It is useful in quantifying items in sentences. Los nouns que se pueden cuantificar entonces son útiles para hacer conteo de objetos en oraciones, ¿sí? Vaya, por ejemplo, we are getting ready for tomorrow's field trip. Nos estamos preparando para el viaje de campo de mañana. One of the things we are preparing so we can take with us, una de las cosas que estamos preparando para llevar con nosotros are gloves. In order to get ready, we need to have 3 pairs of gloves. Para que podamos estar listos, tenemos que preparar 3 pares de guantes. Entonces allí el countable noun me ayuda a ser más preciso en lo que yo estoy diciendo. Porque ¿qué es más preciso decir? ¿Unos guantes o 3 guantes? ¿Cuál de las dos cosas es más preciso? Mm, Te agarra tres guantes. distraído. Ah, ok, 3 guantes Tres es lo guantes. preciso porque está siendo específico. Ay, pero lo pensaste mucho. Entonces, es más preciso decir, yo necesito específicamente 3 guantes para la gira, 3 pares de guantes, que decir, yo necesito pues unos cuantos guantes. Pero ¿cuántos? 2, 3, 5, 6. ¿Ok? Y esa es la importancia de los nouns que son cuantificables. Nos ayudan a ser precisos. Ahora, regarding uncountable nouns, acerca de los que son uncountables. Los uncountable nouns se refieren generalmente a sustancias, ¿sí? Vaya como los elementos. Eh, Hay algunas cosas que van a ser tangibles y otras que no van a ser, y otras que son intangibles. Ejemplos, el agua, el arroz, la información, el tiempo, em, algún sentimiento como por ejemplo el enojo, la alegría, la tristeza, la depresión, no se pueden contar. Podemos decir, creo que estornudaste, ¿verdad? Salud. Podemos decir que alguien tiene mucho o muy poco de algo o se siente muy o muy poco de una emoción o un sentimiento, pero eso no se puede medir.
ejemplo, yo no puedo decir, pucha, tengo tres tristezas hoy. No, ¿verdad? Pero sí puedo decir, pucha, hoy sí estoy bien triste. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos entonces de uncountable nouns, we use words as such as some or much. These are going to be our quantifiers. Usamos palabras como por ejemplo algunos o algo y much, que es mucho o muchos. Dependiendo del contexto, ¿va? Porque por ejemplo si lo usamos en forma interrogativa es how much y estamos preguntando cuánto tenemos de una cosa. They do not have a plural form. Ok, ellos no tienen una forma plural. A mí me gusta este termo porque es bastante dicotómico. ¿Sabe qué es una dicotomía? Una dicotomía. Dicotomía, con D de dado. Dicotomía. No, fíjate. Una dicotomía es cuando tenemos em, un tema que se puede dividir en dos conceptos separados que son opuestos. Entonces, la dicotomía está formada acá entre lo que se puede contar y lo que no se puede contar. Es como que yo diga, la dicotomía es, aquí tenemos perritos de color blanco y aquí perritos de color negro que son totalmente opuestos. Este tema que es dicotómico se presta muy bien como para que hagamos un ejercicio con Kahoot. Entonces voy a ver si preparo una evaluación con Kahoot para practicar este tema. Sería ya la otra semana porque con la gira, mm, ahorita ya ando muerto, entonces voy a quedar feo. Bien, entonces se presta mucho para esto. Vamos a hacer comparaciones. Por ejemplo, countable nouns can be quantified. Por ejemplo, podemos decir three apples, four apples, Three, five four apples. apples. Mientras que uncountable nouns cannot be counted. Por ejemplo, la leche. Nosotros no podemos decir one milk o two milks o three milks, ya específicamente de esa sustancia. Pero ojo, si estamos hablando de otro sustantivo que tiene que ver con milk, pero ya es algo elaborado, como por ejemplo a milkshake. Eso sí se puede contar. One milkshake. Por ejemplo, yo puedo decir, Can I have three chocolate milkshakes, please? ¿Me puede dar tres malteadas de chocolate, por favor? Eso sí se puede contar. Pero la sustancia, el concepto en general de la sustancia de la leche, eso no es cuantificable. Yo no puedo decir one milk, two milks o three milks. ¿Ok? Countable nouns have singular and plural. Por ejemplo, dog se le pone una S al final y se transforma en dogs. Entonces, dog, we already know it, we are talking about one dog, ¿ok? Y dogs, de ahí en adelante podemos empezar a ponerle números. Two dogs, three dogs, four dogs, five dogs. Uncountable nouns remain singular. So on the other side, on the other hand de la dicotomía, tenemos que eh, hay cosas que son no cuantificables y se quedan de manera singular, como por ejemplo information, la información, porque pues en español por alguna razón los sustantivos sí tienen sexo, ¿verdad? Sí tienen género. La información es algo que se queda de manera singular. No podemos decir las informaciones. No puedo decir, deme tres informaciones sobre el examen de hoy, profesor. No, eso no se puede decir. No se puede. Imagino que va a haber gente que se va a atrever a decirlo, pero porque es muy valiente o porque es ignorante, pero no, no se puede. ¿Cuáles son las aplicaciones en las oraciones? Bueno, countable nouns refer to items and then be counted, such as apples, cars. Uncountable nouns son cosas que describen sustancias o conceptos que no se pueden contar de manera individual, como el agua o la información. Ahora, vamos. Uy, perdón, por ese gustazo. Ay. Vamos identificando cosas que se pueden contar y que no se pueden contar. ¿Sí? Voy a ver cuánto tiempo tenemos Bueno, para esto. Sí, tenemos tiempo, como unos 5 minutitos. Vaya, esto es bien sencillo y esto se puede hacer de manera individual en nuestro tiempo libre. Y es de que tenemos bastantes herramientas que nosotros podemos utilizar.
Voy a abrir algún workspace, por ejemplo, este de la universidad. Y aquí vamos a abrir Google Maps. Así se mira el campus cuando ya llevas unas cuantas clases. Estoy crudo, eso sí, pero estoy tratando de ser optimista. Entonces Pues sí. vamos a usar nuestro viejo confiable Google Maps. Vamos a irnos al Museo de Antropología, ¿sí? Si ellos no tienen fotos, bueno, yo sí tengo fotos. Me van a decir, excuse me. Y acá nosotros bien fácilmente podemos empezar a navegar entre las fotografías y podemos ir diferenciando entre countables and uncountable things. This kind of exercise is gonna have some levels. Ahí hay un ejemplo. Va a tener ciertos niveles, ¿no? El primer nivel es identificar cómo se dice algo en inglés, porque nosotros no podemos empezar a encontrar countable y uncountable nouns si no sabemos cómo se dicen las cosas en inglés. Vaya, por ejemplo, acá tenemos diferentes bloques de, de piedra, ¿no? ¿Sí? Aquí hay un bloque, aquí hay otro bloque y otro bloque. ¿Cómo rayos se dice la palabra bloque en inglés? Bueno, ¿qué tenemos acá? Nuestro famoso y viejo confiable DeepL. Aquí lo que estoy enseñándole yo leí es a que sea autosuficiente, autodidacta. Vaya, bloque. Ah, bloque se dice block. Le block, damos clic a la pronunciación fonética y aparte de ver how do you write it and how do you spell it, we are learning how to say it. block, Ah, you have to say block. All right. So block. Okay. Can you count blocks? ¿Se pueden contar los bloques? Mm, sí, sí, sí se puede Sí, contar. se pueden contar, exacto. Entonces, what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de noun es? Es un countable. Countable noun, exacto. Y esta es la siguiente parte del ejercicio, cuando usamos la forma interrogativa. How many blocks do you see on this picture, Lei? Level blocks. See, yeah, I totally agree. There are a lot of blocks, but this is a noun that you can number it. You can put a number on those. So go ahead and give me a positive sentence using numbers. Something like, oh yeah, I see there are 2 blocks on that picture. Ah, okay. Mhm. I see are 11 blocks on the picture. Mm, great job. Uh-huh. I see we have or there are There um are. we can see or we can find 11 blocks on the picture. Exacto, entonces el ejercicio tiene varios niveles de desarrollo. Primero, descubrir nosotros el meaning de lo que estamos viendo y luego nos vamos a lo que aprendieron en la clase, que les expliqué que hay cosas que se cuentan y no, y definimos cuándo usamos many y cuándo usamos much. Ahorita yo hice la pregunta y usted vino y contó y le puso un número al noun, porque se pueden contar. ¿Qué otras cosas más acá hay acá? Bueno, we have a window, we have a tree, those are countable nouns. We have a statue. Bueno, esto no es una estatua, sino que es una estela, pero a ver, cómo rayos decimos estela? Y le pongo la palabra maya para darle contexto a la aplicación, porque la tecnología no es completamente independiente. Nosotros tenemos que darles contexto, así como cuando usamos inteligencia artificial y le damos prompts precisos, lo mismo con estas aplicaciones para traducir, porque probablemente si yo no le doy contexto, me va a dar una palabra distinta. Si yo solo le digo estela, así nomás, me va a decir que se dice steel, steel. Pero, ojo, no estoy hablando de una estela de cualquier otro tipo de contexto, como vaya la estela que deja un cometa. Estoy hablando de una estela maya. Entonces la palabra cambia, que no se dice steel, Mayan stela, se dice stela, Mayan stela. So, Still. how many Mayan stelas are you seeing on this picture? Um,
how many Mayan stelas do you see on this picture? Like, Solo sería una, ¿no? yeah, we have only one. Ajá. Entonces, manera de dar la respuesta, podría decir, there's one stela on that picture. Hay una estela en esa estela. O we have only one stela. O I see there are que three dogs on that picture. Son maneras en las que se puede dar la respuesta. There is, I Dear see, ones, dear. we have. Son diferentes maneras, ¿sí? Así que Okay. este es un pequeño ejercicio que puede ir ya practicando y voy a dejar una tarea con Notion para que la hagan de esa manera. Yo me vine al museo porque pues me encantan los museos, pero ustedes se pueden meter, por ejemplo, a jardines botánicos, zoológicos, clínicas veterinarias. Ahí hay montón de... Ay, qué bonita esta estación de Jaguar, ya me la voy a robar. Montón, montón de objetos, videos que pueden usar para hacer el ejercicio. Entonces, o de nuevo, vamos a otro ejemplo. Vengo, agarro esta imagen y aquí hay varios objetos. We have glass, que es una sustancia. Entonces, em, how much glass do you see on this picture? They are Se podría usar la palabra some. There are some, some. there is some glass on that There picture. is some. In the picture. Porque y yo usé la palabra clave, the keyword is substance. Estamos hablando de la sustancia en específico o del elemento. Ahora, si yo digo, vaya, a glass cover, ya es algo distinto, que es como una cubierta de glass o una pared de vidrio. Ahí sí se puede contar. Las paredes de vidrio sí son countable. We have one glass wall, two glass walls, three glass walls, eso sí, pero la sustancia, el vidrio, glass, no es cuantificable, ¿sí? Es una sustancia, un elemento, un compuesto químico de la materia. Así que así más o menos va a estar la tareita que le voy a dejar. Ahorita vamos a dejar hasta acá la clase. Voy a dejar de grabar.